¿Qué fue la batalla de la isla Ramwi? ¿Cómo perdieron dos batallones de soldados japoneses esta batalla sin enfrentarse nunca a los soldados aliados? ¿Por qué estaban esos soldados allí, aparentemente dejados por sus compatriotas? ¿Y es esta historia un mito de guerra o realmente ocurrió? Hola, soy Colin Heaton, ex soldado, francotirador explorador del Cuerpo de Marines, profesor de historia, historiador y autor de libros, y responderemos estas preguntas y otros temas en este segmento de Historia Olvidada. Muchos conocen el USS Indianapolis, el crucero estadounidense, hundido en 1945, donde 1.100 hombres cayeron al mar y solo 316 sobrevivieron casi una semana de implacables ataques de tiburones. Pero pocas personas conocen la lucha del hombre contra la naturaleza en Birmania, donde se desarrolló otro horror, uno que casi es increíble. Del 26 de enero al 22 de febrero de 1945, un episodio rivalizando con Stephen King se desarrolló en los manglares de la isla Ramwi, en la costa sur de Birmania. Hoy ese país se llama Birmania. Birmania, un componente clave del Imperio Británico, fue ocupada por Japón desde 1942 con planes de invadir India a través de la famosa carretera de Myanmar, entre otros. Pero en 1945, los británicos regresaron a Birmania para retomar el país e intentaron recapturar Ramwi y su isla cercana, Chiduba. El 21 de enero, la 26 División India atacó Ramwi, mientras que los Marines reales de la Tercera Brigada de Comandos ocupaban la vecina isla Chiduba. La guarnición japonesa de Ramwi consistía en el segundo batallón, Regimiento de Infantería 121, bajo el coronel Kenichi Nagasawa, parte de la 54 División, con destacamentos de artillería e ingenieros como una fuerza independiente. Estas unidades estuvieron aisladas y básicamente se defendieron por sí mismas durante meses. El 26 de enero de 1945, las tropas británicas arribaron a la isla Ramwi para edificar una base aérea. Pero primero tuvieron que expulsar a los japoneses de la isla que ya la habían reclamado. Después de un ataque corto, sangriento, pero victorioso contra los japoneses, las tropas británicas lograron forzar a casi 1.000 soldados enemigos a entrar en el pantano de manglares de 10 millas de largo. Los soldados japoneses se retiraron bajo el coronel Nagasawa para reconsolidar su fuerza y planificar su contraataque. Muchos ya estaban muriendo de enfermedades, deshidratación, disentería y desnutrición incluso antes de entrar en el pantano. Los soldados heridos y enfermos, quedándose atrás de la fuerza principal durante la retirada, fueron los primeros atacados por cocodrilos. Parecía que los cocodrilos acechaban la formación de retaguardia y los atacaban por la parte trasera, eliminando sistemáticamente a unos pocos cada vez. Luego, después de unos días, los cocodrilos aparecieron de repente en masa de la nada. Se estimaba que eran varios cientos, emboscando a sus víctimas, desgarrando la formación tambaleante y arrastrándolas al agua. De las historias de los sobrevivientes japoneses, se desplegó una historia de horror que parecía totalmente increíble. Las declaraciones describían a los soldados sobrevivientes trepando a los árboles, atándose a ellos, a veces solo a 10 o 30 pies sobre el agua. Los soldados a 10, 15 pies sobre el agua fueron arrastrados por cocodrilos de más de 20 pies de largo que saltaban para atraparlos. Incluso los soldados altos en los árboles se convirtieron en víctimas de los cocodrilos. También eran sus enemigos las serpientes y arañas venenosas, la malaria y el hambre. Luego se presentó otra realidad aterradora. Los cocodrilos, criaturas inteligentes, se percataron de que no podían atrapar a los hombres en lo alto de los árboles. Día y noche, durante casi un mes, mientras los hombres padecían hambre y morían, colgados en sus arneses, el terror persistió. Luego, los cocodrilos se acercaron a los árboles en grupos, y ya sea por diseño o simplemente debido a la frenesí alimentario, comenzaron a usar sus colas con su peso y fuerza para golpear los árboles, y varios cocodrilos se turnaban, según las declaraciones. Su objetivo era sacudir el abundante suministro de alimentos de los árboles, y fue exitoso. Existen recuerdos de soldados japoneses que tras la acción cortaron la carne de sus camaradas muertos y recurrieron al canibalismo para sobrevivir, lo que ya había sido documentado antes. Los británicos que llevaron a los japoneses al pantano oyeron. Escucharon los gritos,
los disparos de rifle, las granadas y los ruidos de martilleo que más tarde supieron que eran los cocodrilos contra los árboles, con sus enormes colas y cuerpos, que duraron noche y día sin fin. A veces el ruido era insoportable. Soldados aterrados sangraban y sudaban en el abarrotado manglar, excitando a los cocodrilos y atrayendo a más a la frenética alimentación. Varios soldados británicos afirmaron ver a cocodrilos cazando soldados japoneses en el pantano. Aunque odiaban al enemigo, muchos soldados británicos rezaban por los japoneses atrapados en el pantano. Se trajo un altavoz, y el soldado que hablaba japonés no estaba seguro si era un soldado japonés que hablaba inglés o si era un japonés capturado que hablaba inglés. Habló a los hombres. Si sales, te ayudamos. Ríndete y vive. Te ayudaremos. Fin de la cita. Su problema era que la única salida era moverse de copa en copa, nunca acercándose al agua, que tenía una profundidad de 3 a 6 pies. La variación de mareas del pantano hacía esto imposible. Se estima que se cree que sobrevivieron y huyeron 500 soldados japoneses de los manglares, aprovechando la masa de cocodrilos que se congregaban en un extremo para alimentarse de los cuerpos de aquellos soldados muertos que cayeron o fueron cortados por sus camaradas para caer al agua. Los informes señalan que 20 soldados japoneses que atravesaron el bosque y salieron después fueron capturados por los británicos que habían rodeado la densa jungla. Se cree de manera confiable que al menos otros 500 hombres nunca salieron del pantano. El soldado británico Bruce Stanley Wright, un testigo, escribió: La noche del 19 de febrero de 1945 fue la más terrible vivida por cualquier tripulante de las lanchas motoras. Alertados por el ruido de la guerra y el olor a sangre, los cocodrilos se congregaron en los manglares. Yacían alertas sobre el agua, esperando su próxima comida. Con el reflujo de la marea, los cocodrilos se acercaron a los hombres muertos, heridos e ilesos que quedaron atrapados en el lodo. Los disparos de rifle en el pantano oscuro interrumpidos por los gritos de hombres heridos por grandes reptiles y el sonido confuso de algo girando. Los cocodrilos crearon una cacofonía del infierno que rara vez se ha duplicado en la tierra. Al alba, los buitres llegaron para limpiar lo que dejaron los cocodrilos. Un par de meses después del evento, luego de interrogatorios e investigación con todos los involucrados, se estableció un tribunal militar especial para investigar el suceso. Se interrogó exhaustivamente a los supervivientes japoneses, testigos británicos y soldados indios. Se confirmó que las víctimas del ataque de cocodrilo eran, de hecho, soldados japoneses. Se hallaron escasos restos, todos con evidencia de desmembramiento. En sus memorias, Una odisea en guerra y paz, el teniente general Jacobo del ejército indio relató sus experiencias durante la batalla y este evento en particular. Cita: Más de 1000 soldados de la guarnición japonesa se retiraron a los manglares infestados de cocodrilos. Entramos con botes e intérpretes, usando altoparlantes, pidiéndoles que salieran. No salió ni uno solo. Cocodrilos de agua salada, algunos superando los 20 pies, solían frecuentar estas aguas. No es difícil imaginar lo que les sucedió a los japoneses que se refugiaron en los manglares. Fin de la cita. La investigación posguerra incluyó testimonios de soldados británicos e indios, quienes presenciaron la angustia y terrores por casi un mes. Se supondría que el evento del 19 de febrero fue el intento de fuga masiva probablemente de un par de cientos de soldados japoneses, pero solo 20 sobrevivieron al ataque. Este incidente consta en el libro Guinness de los récords como el ataque de cocodrilo más letal registrado. Subsecuente a este evento, y décadas después de los hechos, hay muchos historiadores y académicos, y contradicen totalmente algunos de los testimonios, y dudan de la veracidad de lo registrado. Eventos de la investigación. Este programa solo proporciona lo que sabemos del registro tomado en ese momento y respaldamos este procedimiento. Esperamos disfrutases este segmento de Historia Olvidada. Por favor, haz clic en me gusta y suscríbete gratis. Y por favor mantente atento y bien informado. Envíanos tus preguntas, ideas para programas y te responderemos a la brevedad posible. Gracias.